Carácter de la Iglesia Primitiva. Módulo 7. Con el tema Mi Dios y yo. Espíritu, alma y cuerpo. Facilitador Víctor Manuel García. Sea para la gloria de Dios. Bien, otra vez. Vamos a ver entonces lo que es la creación, pero particularmente la creación del ser humano. Y por eso el título es Mi Dios y yo. Decía, ¿qué tiene que ver la creación o el espíritu, alma y cuerpo cuando lo que buscamos es carácter? Bueno, tenemos que conocernos, quiénes somos, qué es el ser, quién soy yo, para con ese conocimiento, con ese entendimiento, forjar nuestro carácter integralmente. Y para ello, pues tenemos que saber, entre otras cosas, cuál es nuestro destino, porque debo decirlo, y de hecho es el punto central del tema, hay mucho temor a lo desconocido. Hay temor entre los cristianos a la muerte, cuando es algo que nosotros como cristianos deberíamos de conocer, que pues nada que ver. Lo vamos a entender un poco más en el tema. Pero lo que quiero decir nada más es el por qué este tema. Bueno, porque se trata de obtener un carácter firme, un carácter integral, un carácter al estilo de la iglesia primitiva, sí, pero básicamente al estilo del Señor Jesucristo, un carácter como el del Señor Jesucristo. Y por ello, pues empezamos como Dios creador, qué es lo que el Señor tiene para nosotros, hizo para nosotros el día que nos creó. Bueno, aquí es como un preámbulo. Entonces, vamos viendo pues la creación desde el principio. Es muy breve lo que es el principio, nada más recordando, ¿verdad?, cómo fue creando Dios. Dijo, sea la luz, y fue la luz. Creó el firmamento, los planetas, las estrellas, todo lo que son las galaxias, todo lo que es el universo. Y después creó la tierra también, y en algún momento creó un mundo espiritual, ángeles, querubines, todo ello. Bueno, aterrizando en la tierra estaba pues ordenada, ¿verdad? Las aguas en un lugar y los secos en otro lugar. Creó árboles, plantas y delegó a la tierra para que siguiera creando, ¿verdad? Lo vimos en Génesis 11 en una ocasión pasada. Después en Génesis 1:20, ahí vemos que dio poder de reproducción a las aguas, y después dio poder de reproducción a los seres vivientes. Creó al hombre y a la mujer y le dio poder para seguirse reproduciendo con una misión, ¿sí?, de poblar la tierra. En estos versículos dice el Señor, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoreé en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ahora, esto de que seamos a imagen de Él no es tanto una forma física. De hecho, no tenemos una imagen física de nuestro Dios Señor. Tenemos la imagen física del Señor Jesucristo cuando Dios se hace hombre, ¿verdad? Precisamente para poder verlo casi que de persona a persona. Pero se refiere a que somos semejantes, debemos ser semejantes con una capacidad moral, de raciocinio, una capacidad espiritual, una capacidad de gobierno, porque habría que gobernar. Fue hecho el hombre compatible con Dios para reflejar su carácter, para conocerlo, obedecerlo, reflejarlo, algo que ningún otro ser humano tiene. Y esto pues es lo que hemos visto otras veces, ¿verdad? Cosas que ya conocemos, pero que lo estoy poniendo en el escritorio, diríamoslo así, en la mesa, como un contexto para saber de dónde partimos. Y estamos hablando de la creación, particularmente del hombre. Aterrizamos aquí en la creación del hombre.
Y una nota, no fue creado solo para existir, como alguien puede decir de los animalitos, ¿verdad? No, nosotros tenemos que ejercer dominio bajo la autoridad delegada de Dios. Señorear, se nos dijo, ¿verdad? Sobre todas los animales, las aves, etcétera, aunque ese señorío, pues se perdió. No entramos en ello, nada más estoy repasando, trayéndoles a la mente estos versículos. Llenar la tierra y sojuzgarla, señorear. Teníamos ese encargo, esa misión. Encargos fundamentales, son 4, podemos ver aquí. Llenar la tierra, sojuzgarla y señorear. Y administrar la creación. Bueno, ese era el plan original, pero Satanás siempre ha tratado de destruir el plan de Dios, de una manera u otra. Bien, la conclusión, el hombre fue creado para reflejar la imagen de Dios y gobernar bajo su autoridad, no solo para vivir, sino para reinar en la tierra como administrador de Dios, señorear con propósito, vivir, multiplicar y gobernar en la bendición divina. Bueno, vamos entrando más en detalle. ¿Cómo fue hecho? Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre, y aquí es donde hay que poner atención porque este punto es un punto de análisis, por no decir de discusión, entre algunos grupos teológicos. Para nosotros no es motivo de discusión, solo de análisis y entendimiento. Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Los elementos que hay en la tierra son los elementos mismos, los minerales y todo ello, que están en el cuerpo humano. O sea, muestra de que el cuerpo fue sacado del polvo de la tierra. Pero aquí lo interesante también es que dice, y sopló en su nariz, otras versiones puede decir exhaló, y esto es muy importante porque soplar es como para inflar un globo, pero exhalar lo saca de adentro. Aquí yo entiendo que este aliento de vida lo sacó de adentro de su ser. No fue un soplido, sino un aliento de vida. Y ese aliento de vida fue, dice, el hombre. No. Por un ser entendemos, o en otras versiones dice, un alma viviente. Entonces aquí estamos viendo cuerpo y alma como espíritu, pero dice, fue el hombre un ser, un alma viviente. Y este punto, que no menciona la palabra espíritu, es lo que ha traído controversia, porque tenemos aquí dos formas de ver entonces al ser, al hombre, a la mujer. A una de estas posiciones, a la que estamos mencionando ahorita, se le llama dicotomía, ¿sí? Que es, nada más está hablando de cuerpo y el soplo de vida, que se interpreta como el espíritu es el soplo de vida que da a él. Por ello, más adelante dirá, el espíritu vuelve a Dios porque lo dio, o sea, soplo de vida es, ahí lo está dando, exhalando al espíritu y lo junta con el cuerpo y entonces se hace el ser viviente, se hace el yo, se hace el alma. O sea, aquí estamos viendo que el alma es la suma del cuerpo y del espíritu. Y aquí a la derecha pues vemos las dos posiciones, que la vamos a ver todavía un poquito más amplio en esta siguiente gráfica. Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Génesis 2:7. También acá vemos que el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, aquí ya menciona los tres, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Lo estamos viendo que en unas partes vemos 2 y en otras partes vemos 3, por ello esta posición. La tricotomía habla de espíritu en conexión con el Espíritu de Dios, de ahí viene el alma, que realmente es el ser completo, y el cuerpo. En dicotomía solamente vemos alma y cuerpo, pero otra vez vemos aquí que está en el centro la doble posición, porque los mismos textos sirven para las dos definiciones.
Soplo de vida es el espíritu, más el cuerpo que hizo de la tierra, la suma es ser viviente, el alma. La dicotomía, entonces vemos que ya está el alma con el espíritu, vemos ahí ese doble círculo, el alma está implícito con el espíritu y el cuerpo. O sea, en realidad, en conjunto somos tres. O sea, nuestro ser, podemos seguir hablando de esa manera tricotómica y decir somos tres, somos espíritu, alma, que ciertamente es la composición de espíritu y cuerpo, pero que ya nos da el ser, porque ahí, de hecho, vamos a ver que ahí están las tres partes, sí del ser, pero en cada parte, por ahorita les muestro una gráfica donde está, que contiene cada una de las tres partes. Bueno, sigue hablando el texto acerca de la creación. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. O sea, el yo sé. Vayamos, si me aceptan esto, si no, aquí tenemos ahorita un maestro para que nos quite una duda, si la hay. Eh, Podemos hablar entonces de que el alma soy yo y tengo un cuerpo y tengo un espíritu. Espíritu sujeto a Dios, este es el orden que estableció Dios. El espíritu sujeto directamente, por eso está entrelazado la imagen azul del espíritu de Dios con el espíritu del hombre. Entonces, el espíritu del hombre en el ser es el espíritu del ser es el que debe predominar y gobernar al alma. Y el alma debe gobernar al cuerpo. Este es el orden de Dios. Esta es la comunión que habría que tener permanentemente con Dios. Sin embargo, sabemos que esa comunión está rota. Y hoy mismo, de hecho, el apóstol Pablo hablaba de los carnales, ¿verdad? Y los espirituales. Carnal es aquel que ha roto toda comunión con Dios, o sea, no está enlazado, su espíritu no está enlazado con el espíritu de Dios, y predomina la carne, sus anhelos, sus deseos, darle rienda suelta a la vida, ¿verdad? Y los almáticos, pues son los que se dejan gobernar por los sentimientos, por los sentidos, ¿cómo se dice? Pues pasiones, en fin. Y aparte vemos que el espíritu está caído, está separado de Dios. El pecado separó al espíritu del resto del ser. Eso es desde el pecado original, como se le llama, es decir, desde Adán y Eva. Esa ruptura existe hasta que viene quien ha de restaurar, quien ha de sanar esa fractura. Estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, repasamos. Antes de la caída, Dios gobernaba, el espíritu estaba alineado con el espíritu de Dios, el alma obedecía al espíritu y el cuerpo era para servicio del alma y del espíritu. Después de la caída, el yo quiso ser autónomo. Entonces el orden se invirtió, se rompió. El alma comenzó a gobernar sin Dios. Es decir, el hombre dejó de estar correctamente alineado. Pero sabemos de esta gran bondad, gran misericordia. Antes de la misericordia está, ¿cómo se dice? Está la compasión. El Señor tuvo compasión de ver al hombre así, todo perdido, y entonces en su misericordia, en su gracia, por su gracia, envía al Señor Jesucristo, a su Hijo, para rescatarnos y ordenarnos. Entonces aquí Cristo salva y nos lleva al Padre. Diríamos, bueno, esto es de primaria, esto ya lo sabemos. Sí, ya lo sé que lo saben, nada más que quiero que quede reflejado aquí en su pantalla para que lo analicemos posteriormente. Bueno, esta última fila ya es la que se está reordenando.
Otra vez vuelve el Espíritu a tener comunión con el Espíritu de Dios, esto es a través de la obra redentora del Señor Jesucristo. Y entonces ya vemos ahora que está, y le puse el proceso, no está terminado, porque pues sí, algunos, en muchos de los seres que ya en fe han entrado al reino, han creído al Señor, se han arrepentido o nos hemos arrepentido de nuestra vida pasada y etcétera. Todo ello, sí, ya está. Pero, y aquí entra el curso al decir que sí, muy probablemente, o seguramente, no lo pongo en duda, estamos, los que estamos en este grupo, y quisiera aumentar a todos los de la iglesia, aunque sabemos que no todos en la iglesia han retomado todavía este proceso. ¿Por qué? No porque lo pueden hacer o no lo pueden hacer, sino porque no se han entregado completamente al Señor Jesucristo. Por eso es que pongo este orden, que sería el ideal, pero que no lo es todavía. ¿Por qué? Porque estamos en un proceso de transformación. Y hablo de una manera mayoritaria. Hay muchas excepciones y hemos hablado en el camino de que hay excepciones, de que ya hay garbanzos de a libra, por decirlo de un modo, en personas que ya están integradas al Espíritu de Dios, al reino de Dios, y ya están en su plenitud, en su consagración plena, ¿sí? Entonces, ellos, digamos, gloria a Dios, están ahí, bien. Pero muchos, la mayoría, y me incluyo, estamos en un proceso de transformación, que es un proceso que el mismo Pablo en un momento dado llegó a decir, yo mismo no lo he alcanzado, pero prosigo a la meta. O sea, él todavía estaba en ese proceso. Y no sé hasta cuándo lo estuvo, pero seguramente que al partir con el Señor ya lo estaba y al llegar con el Señor, pues más aún. Bueno, pero si se fijan, seguimos con el orden. En ese proceso, en ese proceso de transformación, seguimos con el orden, que es primero el espíritu conectado a Dios, obedeciendo a Dios, sometiéndose al gobierno del Señor Jesucristo, de nuestro Rey, de nuestro Señor y Dios, y no hay problema. Si estamos de ese modo, no hay problema, aún si no terminamos el proceso todavía. ¿Por qué? Porque ya estamos en la convicción, en la creencia, en la fe de que así tiene que ser. Y que entonces, aunque nuestra alma todavía no esté sujeta al Espíritu, sabemos que eso es lo que tiene que hacer. El alma debe sujetarse al Espíritu. Es decir, que nuestros anhelos, nuestros deseos, todo aquello que hay en el alma debe estar sujeto a la prioridad del espíritu que está en comunión con Dios. Y esto implica, pues, seguir los principios, las ordenanzas del Señor. Por ello aquí lo más fundamental dentro de lo fundamental es ser fiel y ser obediente a sus principios. Y pues voy a agregar una palabra que no he mencionado antes, pero que es fundamental, porque de ahí vendría todo si estamos en ese orden. Y estoy hablando de buscar, en esa posición, el alma debe buscar primeramente el rostro de Dios, que su espíritu se enfoque hacia buscar la plenitud, hacia buscar el reino de Dios, hacia buscar la dirección de Dios. Si está en esa dirección, si está en ese conocimiento de autoridad bajo el Espíritu Santo, que le revele, que le muestre cuál es el camino que debe seguir. Por eso, lo fundamental es buscar primero el reino, buscar primero el rostro de Dios, y todo lo demás vendrá por añadidura. Y el cuerpo, pues tiene que sujetarse a lo que era en un principio, un servidor. Sí, es el medio, no es el principio, no es el fin, ¿sí? Es el medio para llegar a hacer las cosas, el medio para servir. El alma quiere alabar a Dios, bueno, cuerpo, levanta las manos y adoremos a Dios. Alma mía, bendice al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Entonces, ahí el cuerpo puede ser la parte de la expresión en la adoración y en muchas otras cosas, ¿no? Muchos otros servicios que da el cuerpo. Pero ese es el orden de Dios. Lo que está en el centro es el desorden. No es así y no funciona para nada hasta que
venga el Señor Jesucristo y le lleve al conocimiento del Padre. Entonces, aquí vemos en los dos extremos de la imagen, Cristo el Rey y yo a un lado. O sea, el orden es que Cristo debe estar en nuestro interior, reinando como Rey, ¿sí? Y yo a un lado, o sea, haciendo lo que mi Rey dice. El otro extremo es para el que aún su proceso no ha terminado y pone el yo en primer lugar, entonces ahí está fallando y tiene que hacer ese cambio para mejorar su vida espiritual, consecuentemente mejorar su carácter, entonces hacerse a un lado y decir, sí, Señor, tú reina, no yo. Algo así. Creo que eso es entendible y creo que es algo que pues hemos conocido. Aquí está la imagen que les decía de las funciones o características de cada una de las tres áreas, vamos a llamarle así, del ser humano, del ser. Lo primero es el espíritu, que está en conexión con Dios, sigue la intuición que Dios le da y el propósito que Dios le da y la fe en el Dios que tiene. ¿Sí? El alma es donde podemos ver que están pensamientos, la mente, las emociones, sentimientos, voluntad, deseos, conciencia. Y el cuerpo, bueno, pues ese es, eh, llamamos templo del espíritu al cuerpo, pero con lo que estamos viendo, no vamos a entender que el templo del espíritu es el cuerpo físico, sino el ser. ¿Sí? ¿Y quién es el ser? Sí, el cuerpo, pero con alma. El cuerpo sin alma no es nada. Y sin espíritu no es nada. ¿Por qué? Porque no es que no tenga espíritu, lo tiene, pero se ha simbolizado, por ejemplo, que el espíritu está dormido, está inerte desde el pecado hasta la restauración en Cristo. Pero hablando en forma genérica, aquí entonces el templo del espíritu no es nada más la parte anaranjada. El templo del Espíritu Santo, pues es el todo, es el ser. ¿Sí? Bueno, y la conclusión de ese punto de quién reina, bueno, pues si estamos mal, si tenemos a Cristo a un lado, si lo tenemos afuera, como decíamos de Apocalipsis 3, 18, 19, donde habla de que Él está afuera y que está tocando, que está llamando a la puerta. Bueno, eso debe acabar en nuestras vidas y ceder nuestra prioridad, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro ser a la obediencia a Cristo y nosotros a un lado. Otra forma de presentar la gráfica, vemos pues a alguien de vida desordenada, sin Cristo, a la izquierda, y alguien satisfecho, pleno, en gozo, feliz, bienaventurado, porque tiene todo su ser como templo del Espíritu, ¿sí? Representándose en el cuerpo, ¿verdad? Y dentro del templo, dentro del ser, está el trono de Cristo. Y esto viene siendo el alma, o sea, todo, ahí podemos hablar de que está el altar. ¿Esto por qué? Porque estamos hablando de que si tenemos a Jesucristo como nuestro rey, todo rey tiene que tener un trono, ¿sí? Tiene que tener un templo. O si hablamos simbólicamente de un rey como los que conocemos en la tierra, pues tiene su palacio, su casa, ¿sí? Y tiene su altar. Entonces, todo está dentro de nosotros, pero completamente en nuestro ser y Cristo reinando. Bueno, dentro del mismo punto, de la misma área, pues está, ahora, ¿qué pasa cuando el cuerpo muere? Y vamos a entrar a un punto que es la muerte de los santos, pero dejo de compartir aquí. Y vamos a hacer una pausita para que en este punto, mis hermanos, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, decía, ya no vamos a hacer mucho de que hablemos, porque si no quieren hablar, pues no hablen, no hay problema. Pero vamos a aprovechar que está ahorita aquí el pastor Raúl Peña. ¿Dónde? Oh, ¿salió? Oh, bueno, no. Retiro la oferta, el ofrecimiento. Salió ahorita el
el pastor. Bueno, pero igual, si hay, hasta aquí, ¿estamos entendidos en lo que es cuerpo, alma y espíritu, mis hermanos? Sí, 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 amén. hermano. Bueno, pues vamos a... Sí, hermano. Amén, amén, amén. Estamos entendidos. Correcto. Bien, vamos a continuar en el mismo tema, pero con el Cursebox directamente. Bueno, aquí está la misma clase, lo que estaba ahorita explicando, aquí está. Mira, este es el principio, mi Dios y yo, Elohim, nuestro Dios creador, el ser, cuerpo, alma y espíritu. Y así, aquí vemos caída, restauración, cómo se debe vivir ahora. Ok, esto no lo vimos allá, no está en el PowerPoint. Restaurado en Cristo. ¿Cómo se debe vivir ahora? Esto es muy importante ahora que reconocemos cómo fue nuestra hechura, nuestra creación, y hemos de estar eternamente agradecidos, ¿verdad? Primeramente porque nos dio vida, cuerpo, alma y espíritu, y porque nos dio la salvación después de haber sido separados. Así que esto es agradecimiento. Siempre, siempre, mis hermanos, así las cosas sean difíciles, hemos de vivir agradecidos, con amor, con obediencia, con fidelidad, con fe, con respeto supremo, no nada más respeto en forma sencilla, sino un respeto absoluto, con sobriedad, con carácter y justicia, con conciencia de responsabilidad eterna, con conciencia de que el trono es de Cristo en el centro y yo a un lado. Bueno, esto no estaba en el PowerPoint. ¿Quién gobierna mi vida? Bueno, esto eso sí lo vimos. Y empezamos con la muerte de los santos. Ok. Algo que tenemos que tener muy presente, y usted lo sabe, pues, porque este es nuestro beneficio de ser cristianos, que sabemos que muere el cuerpo, pero no el ser. Es decir, el alma, el espíritu siguen vivos. Sin cuerpo, dice el apóstol, sabiendo que entre tanto estemos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Ya. Si estamos en el cuerpo, si estamos vivos, estamos ausentes en el Señor. Pero cuando nuestro cuerpo muere, en ese mismo instante nuestra alma se va con el Señor, o sea, estamos presentes con el Señor. Pero vamos viendo los textos que les puse aquí. Primeramente el de Eclesiastés 12:17, se nos dice, pues cuando muere, nos dice Salomón aquí, cuando muere el cuerpo, vuelve a la tierra, porque es polvo, y el espíritu vuelve a Dios, que Él nos creó, ¿verdad? En 1 Corintios 15 se nos afirma que el cuerpo se desintegra, vuelve a Dios. No, perdón. Vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto estemos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por Cristo. Por tanto, procuremos también, ausentes o presentes, ser agradable a nuestro Señor. Está el otro texto de Pablo también, muy, muy parecido. Por tanto, morir no es el fin, es el principio de una vida en el reino de Dios. Ese es nuestro destino. También Pablo dice, porque morir es ganancia, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí el beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Fíjese aquí que entra la duda, no de morir o no morir, nunca dice no quiero morir, sino que dice que es mejor, morir o vivir. Y esto lo dice desde la perspectiva de madurez espiritual que él tiene y que nos transmite por medio de las cartas, de sus enseñanzas. ¿Por qué dice que es difícil escoger? Porque si vivimos, para él vivimos, es decir, vamos a estar sirviendo. Dice, de ambas cosas estoy puesto en estrecho, o sea, en duda, teniendo el deseo de partir para estar con Cristo
lo cual es muchísimo mejor, pero también quedarse en la tierra para seguir viviendo también es bueno. ¿Sí? Los días del hombre ya están contados. Tú has decidido cuántas veces vivirá. Su vida tiene un límite que no puede traspasar. Bueno, vamos a ahondar un poquito más en esto porque este es el punto clave de lo que quiero compartirles y el por qué. No terminé de compartir el por qué porque estaba fallando en ese momento, o sea, no logré conectar la pantalla como quería. Y me distraje del punto crucial que estábamos hablando acerca del por qué este tema, del por qué tener este punto en entendido de que el morir no es el fin. Y Pablo dice, es difícil escoger, no sé qué escoger, si vivir en la carne resulta para mí beneficio de la obra, en beneficio de la obra. Es decir, él puede seguir trabajando, levantando iglesias, salvando almas. Ese es el beneficio de estar vivo. Pero dice que morir es mejor. ¿Por qué? Dice, y muchísimo mejor estar con Cristo. Porque pues imagínense, o sea, es algo que todavía no captamos. No creo que haya alguien que haya captado todo lo que hay de beneficio el estar en el cielo. O sea, nos encontramos entonces con la disyuntiva, según Pablo, o sea, como lo tiene Pablo, de vivir o morir. Bueno, el cristiano no está para morir por su mano ni por su deseo. El cristiano está para morir cuando ya Dios quiere llevarlo, ya tiene su fecha, ya dice, siervo fiel, has cumplido, vámonos, siervo fiel, aún te falta por cumplir, quédate. ¿Sí? O sea, quiero decir, la vida del cristiano se basa en la voluntad de Dios conforme al servicio, conforme al plan que tiene para cada quien. Así que nosotros no estamos en posición de escoger, ya quiero morir o quiero seguir viviendo, y cuántos se desesperan. Y ese es el segundo punto. ¿Cuántos se desesperan, aún cristianos, se aterran ante la perspectiva de morir? Cuando esto no debe suceder. ¿Y por qué es importante en esta clase este punto? Porque lo que quiero transmitirles, mis hermanos, es que tengamos en conciencia que el morir en Cristo es ganancia. Y pasa que muchas veces, mire, les platico algo así breve. Estaba dando una conferencia, enseñanza, como se le llama, a un grupo de pastores en la Ciudad de México, después eh, de que había venido un terremoto en el 19, el terremoto del 19. Y, y estábamos hablando de la situación, de lo que pasa en un terremoto. Y comenta una hermana, esposa de un pastor, dice, pues yo la verdad, yo sí me dio mucho miedo que se me fuera a caer el edificio encima. Y yo, pero hermana, ¿de qué estamos hablando? Pues sí, pero a mí me da miedo morir, así, de plano. Y estamos hablando de alguien que debiera estar maduro en la fe, puesto que es esposa del pastor, ministra. Sí, es cierto, o sea, hay tristeza cuando una persona muere. Eso no se quita. ¿Por qué? Porque decíamos que en el alma tenemos ¿qué? Sentimientos. Entonces vamos a sentir tristeza, definitivamente. Pero al mismo tiempo vamos a sentir alegría. ¿Mm? Entonces, creo que aquí está la hermana Jael y no sé si alguien más está de su... no me acuerdo, creo que no, disculpen. Bueno, hubo una mujer en Estados Unidos, directora de un movimiento muy grande, y que el movimiento de aquí de México estaba bajo la cobertura de ella. Una mujer de mucha enseñanza, de mucha madurez, 100 años de vida, siempre enseñando, aún a los 100 años ella seguía enseñando, y un carácter muy firme, muy, muy firme. Y entonces ya ella sabía, y el Señor le había avisado que ya iba a partir en unos días. Entonces ella tuvo el tiempo suficiente para prepararse y preparar a las congregaciones. Y entonces hizo una petición un tanto extraña. El día que ya me vaya, ustedes no van a entristecerse, porque yo sé a dónde voy. Y voy a un lugar
de excelencia, donde cualquiera que supiera cómo es el lugar quisiera estar ahí y no en las tierras, en las calles sucias de nuestra ciudad. En fin, el punto es que ella le pidió a los congregantes que no hicieran duelo por ella, porque ella iba a ser feliz. Antes bien, hagan fiesta y gócense porque me voy con el Señor. La congregación obviamente es obediente, o sea, ella había enseñado obediencia, desde luego, pero no pudo quitarse ese dolor, esa tristeza de saber que ya no iba a estar ahí, o sea, que ya no estaba porque ya había muerto. O sea, ya cuando se hizo esa fiesta, porque sí se hizo la fiesta como pueblo obediente, hicieron fiesta, pero a lo que voy, y me alargué mucho, es que el punto curioso de esa escena es que la gente, no dos, tres personas, volumen de gente, estaba danzando, gozándose, haciendo fiesta, llorando. O sea, estaban tristes y estaban gozosos. Eso es la situación que se da en este caso, que es gozo por ir con el Señor, pero tristeza porque el alma y la persona ya no la vamos a ver. Bien, morir no es el fin, es el principio de una vida en el reino de Dios. Ese es nuestro destino. Morir es ganancia, dice Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora, este pasaje también es clave. Estimada a los ojos del Señor es la muerte de sus santos. Salmo 116:15. Seguramente que lo hemos leído muchas veces, pero ¿qué hacemos? Muchas veces, no siempre, no todos, pero muchas veces pasamos por encima de la lectura y nos seguimos leyendo lo demás. A veces hasta los aprendemos de memoria, pero lo hemos analizado. En caso de este Salmo 116:15, repito lo que dice: estimada o apreciada o bendita o bienaventurada es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. ¿Por qué? ¿Por qué puede ser estimada la muerte de un santo? O sea, en un martirio, alguien que está muriendo por Cristo, ¿eso es agradable para el Señor? Bueno, podemos ir otra vez a las dos posiciones. No es agradable, es triste, es duro ver un martirio así, pero al mismo tiempo es agradable. ¿Y por qué puede ser agradable? Porque ese santo que está muriendo en ese momento le agrada al Señor, no que esté muriendo en sí, en su cuerpo, no que su cuerpo esté muriendo, sino que su alma ahora viene a sus brazos, a recibir, a recibir su consuelo, su abrazo de gozo. Ya estás aquí. ¿Por qué? Porque ese es el destino del hombre. Y haga de cuenta que el hombre y la mujer vienen a la tierra, no sé, a probarse, a servir, a lo que venga, ¿sí? A una misión, a un trabajo, a sufrir un martirio, no lo sé. Puede ser muchas cosas. Cada quien, Dios tiene el propósito por el que usted, mi hermano, está aquí en la tierra. Dios lo creó para un propósito. Y ese propósito yo no sé si usted lo está cumpliendo o no, pero es tiempo de cumplirlo si no lo está cumpliendo. Y prepararse, madurar, fortalecerse en carácter para el día que llegue su tiempo, ya sea por violencia, ya sea por accidente, ya sea por enfermedad, ya sea porque ya está viejito, por lo que sea, o mayor aún por martirio, que es la mejor muerte que puede tener un cristiano, morir por el nombre de Cristo, morir en persecución. Sí, esa es la mejor forma de muerte que puede tener, porque además de llegar a los brazos del Señor, de volver estos santos a casa, ¿sí? Además de eso, me parece tener entendido que se les va a dar coronas, ¿verdad? En el juicio de Cristo. Y esas coronas, hay unas más valiosas que otras. Y parece ir a ser, no estoy afirmando algo porque lo he leído así entre una y otra, pero al parecer, y no es revelación tampoco, lo puedo decir con esa confianza,
es un entendimiento nada más, que lo que es la corona de la vida, la corona que recibe aquella persona que ha sufrido por Cristo, recibirá la corona de gloria, que es una de las recompensas más significativas. En fin, hay mucho hermoso que va a llegar el momento en que nosotros nos presentemos ante el Señor. Pero resulta que no nos vamos a presentar solo el alma. O sea, sabemos que ya el cuerpo se quedó en la tierra, pero ¿qué viene? Bueno, primeramente, debo decirles, y ustedes lo han de saber ya, que tras la muerte no se pierde la conciencia, sigue. El alma no ha muerto, entendamos eso. Murió el cuerpo, pero el alma, que soy yo, el yo está en mi alma, con el espíritu, pues, ese es el yo, ese soy yo. Yo no he muerto, murió mi cuerpo, pero el yo sigue vivo en conciencia, sigue estando plenamente consciente. Aquí puse algunos textos, como el de Lucas 23, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es decir, en el mismo momento, no es de que el alma ande vagando hasta que le hagan 10 novenarios o qué sé yo. Sí, no, 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 el alma no anda vagando. El alma, si es de Cristo, en el momento que sale del cuerpo, sus ángeles se lo llevan. Si no es de Cristo, los demonios se lo llevan, arrastrando y golpeándolo y haciéndolo sufrir. Pero ahí sigue. O sea, está consciente. El alma está consciente. Ausentes del cuerpo, morimos, pero presentes con el Señor. Es decir, hacemos una de las dos cosas. En el momento que estamos ausentes, es decir, en el momento en que morimos, ya estamos presentes con el Señor. 2 Corintios 5:8. ¿Sí? Y en Filipenses dice, deseo partir y estar con Cristo. Esto es lo que debe ser nuestro anhelo. Pero ok, tenemos una misión, tenemos una responsabilidad, cumplamos nuestra misión. No vamos a pedir, pues llévame ya, Señor, si es más bonito ya, quiero estar ya. No, no, todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo, recuerda Salomón. Así que el alma o espíritu del creyente está consciente en la presencia de Cristo. No es todavía la resurrección glorificada. A ver, mi esposa tiene algo que compartir. Me está recordando otro texto. Dios les bendiga, hermanos. Sí, recordé del texto de Lucas 16, en donde está la parábola de Lázaro y el rico. Hablando acerca de lo que dice el hermano Víctor, que el que muere tiene conciencia. Ahí vemos bien claro cómo el rico, Lázaro va al seno de Abraham, pero el rico está en tormentos. Y en una de las partes dice, si puedes, ve y envía a mi familia para que ellos no pasen lo que yo estoy pasando en este tormento. No sé si se acuerdan de ese texto. Yo creo que es uno de los que más claro habla acerca de la conciencia que no muere, ¿no? Muere lo que dice el hermano Víctor, pero seguimos conscientes después de la muerte, el alma, ¿no? Sí, eso. Dice la hermana Fabiola, para el Padre Celestial le alegra que uno de sus hijos regrese a casa. Ese es el punto, ¿sí? Que se goza el Señor en la muerte de sus santos porque son hijos que están regresando a casa. ¿Sí? Hermano, Sí. ¿Quién habló? lo que pasa es que, sí, su servidor Israel. Ah, sí, adelante, hermano Israel. Sí, lo que pasa es que para nuestro Dios la forma de ver las cosas es diferente que para nosotros. Obviamente Él está en otro ámbito y nosotros estamos en otro ámbito, ¿no? Por eso es que Él dice que sus pensamientos no son los nuestros, sus caminos no son los nuestros. Lo que para nosotros es, en cierto modo, dolor, para Él es gozo. Por ejemplo, la muerte de sus santos. Para nosotros nos duele porque somos terrenos, pero para Él lo ve desde otro punto de vista. Entonces, para Él es maravilloso que uno de sus hijos regrese a casa, ¿no? Desde luego,
como la parábola del hijo pródigo, ¿no? En algunos casos puede haber hijos pródigos entre nosotros y en otros casos, pues hijos fieles cumpliendo una misión. Han cumplido la misión y bienvenidos a casa. Vamos a curar sus heridas, a darles gozo y reposo. Bien, gracias mis hermanos. Gracias Miri, gracias hermana Fabi, gracias hermano Israel. Vamos a continuar donde estábamos aquí viendo en la plataforma. Ustedes lo pueden repasar aquí en la plataforma después con más calma también. Aquí están todos los textos. Ok. Vamos a hacer un breve intermedio, son 8:29. Nada más, ¿dónde estábamos antes? Así. Vamos a terminar estos dos textos nada más. La bendita esperanza es cuando lo que se refiere al apóstol en Corintios, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Esto ya en la resurrección. O sea, el alma no ha muerto, no está resucitando. Hablamos de resurrección porque se nos va a dar otro cuerpo. El que tuvimos quizás se destrozó, se quemó, se acabó en la tierra, se hizo polvo, lo que haya sido. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Por qué? Porque ya ese nuevo cuerpo que se nos va a dar es incorruptible. O sea, difícil imaginar cómo será, pero no va a ser de carne y hueso como el que tenemos ahora, obviamente, porque es incorruptible, pero se vestirá, o sea, nos vestirá o vestirá el alma y volvemos a ser otra vez el ser completo, con cuerpo y espíritu. Bien, 15. La vida que agrada a Dios. Es recomendable, no lo podemos leer ahorita todo, pero vean estas dos partes de 1 Tesalonicenses 4, del 1 al 12 y del 13 al 18, y tenemos ahí excelentes recomendaciones del apóstol para la vida. Se nos acabó el tiempo, el medio tiempo, pues no nos vamos a leerlo, pero se los recomiendo que lo lean en casa. No es escapar del cuerpo, ¿quién pensaría en escapar del cuerpo? Sino es recibir un cuerpo glorificado. Sí, es cierto que el alma no queda sin materia. ¿Por qué? Porque recibirá un cuerpo transformado, o sea, el yo completo otra vez. Bueno, y aquí termina el estudio de hoy en cuanto a la parte divina, Dios y yo. Sí, porque lo que sigue es después de ese espacio de tiempo entre la tumba y la resurrección, no sabemos cuánto tiempo va a pasar, si nos vamos en el arrebatamiento, cuánto tiempo va a pasar, en fin, el punto es que lo que viene después de algunos sucesos ahí, viene las bodas del Cordero. Y esto lo tenemos programado para verlo en el último módulo, en el módulo 12. Nos faltan 5 módulos. Este es el quinto. Los otros 4 no se los he dicho. Le voy a decir ahorita uno, el que nos sigue, el de hoy en 8, si Dios permite. Muy, muy importante. Ese le recomiendo, no se lo pierdan. Vamos a hacer aquí un recuento. Es algo muy sencillo, pero que nos va a poner con los pies en la tierra y qué es lo que tiene el mundo contra la iglesia. O sea, mis amados, este curso no es de teología, ya lo hemos hablado, que no es de enseñanza, es de carácter. Entonces, aunque esto que estamos hablando ahorita podría parecer una enseñanza, realmente lo que yo busco aquí, mis amados, es que vayamos comprendiendo cómo son las cosas para irnos quitando los temores.
ese temor que existe aún en la vida del cristiano nos hace trastabillar en nuestra manifestación de carácter. Por eso los primeros cristianos no tenían temor de morir porque ellos sabían a dónde iban. O sea, recuerden, ellos recibieron el Evangelio del mismo Señor Jesucristo, en algunos casos, otros lo recibieron de los apóstoles y otros lo recibieron de los discípulos de los apóstoles y otros de los discípulos y así hasta hoy. Pero aquellos de la iglesia primitiva, pues estamos hablando que fueron de los primeros con muy buenos maestros y comprendieron muy claramente cuál es nuestro destino. Y por las palabras de Pablo, nuestro destino es mejor que la vida, por muy gloriosa que aparente ser aquí, de, no sé, de prosperidad, de riqueza, de belleza, de todo lo que... La mejor vida que pueda imaginarse en el mundo no se compara con la vida en el reino. ¿Sí? Así que no es para tener temor a la muerte. Tampoco les voy a decir busquen la muerte. No, eso es plan de Dios. Siga el plan de Dios. Eso es lo que le puedo decir. Siga en obediencia, siga en fidelidad. Y Él hará lo que tenga que hacer con usted. Pero sí, esto se trata de comprender el fin del cuerpo, no del alma, para que tomemos entonces, aunque duela perder el cuerpo, ya sea el sufrimiento o ya sea para la familia posteriormente, pero el galardón o los galardones, el lugar a donde vamos es mucho mejor. Y eso, mis amados, creo que debe darnos confianza, entereza, carácter para resistir lo que viene. Y lo que viene, parte de ello, lo vamos a expresar en el tema de hoy en 8, que es algo así, el mundo contra la iglesia, o algo así, ¿qué nos depara? Pero se trata de ver toda la situación que está obrando ahorita el mundo contra la iglesia, no lo que está nada más, sino aún algo de lo que viene. Y por eso les recomiendo, pues, no faltar ese próximo lunes. Bueno, vamos a tomarnos 15 minutos, no, 5 minutos, 5 minutos de receso. Y le vamos a dar, les quiero presentar al pastor Raúl Peña. Él está de visita para el hermano. Yo esperaba que fuera una sorpresa para el hermano Israel, que son amigos por allá, pero bueno, ya le había avisado ayer que venía. Ahorita regresando del descanso, les damos unos minutitos al pastor Raúl para que lo salude y nos vayamos conociendo más. Ok, mis hermanos, 5 minutos. Saludos, pastor. Me Pueden ponerse sorprendió. de pie. Hermano Víctor, me sorprendió. Bendiciones, mi hermano. Hermana Miri. Mira, aquí está otra hermana Miri. ¿Ya se vieron las dos, Miri? Ok, unos minutitos para que se pongan de pie, tomen un cafecito, lo que gusten. Ven, gracias, amado consiervo. Sí, saludo a todos en este extraordinario curso, porque es necesario que aunque no es un curso de teología, no podemos estar exentos de ella, porque es la fuente de todo nuestro conocimiento. Y con mucha importancia, el contenido de nuestro ser debemos de conocerlo perfectamente, primero para que sepamos de dónde venimos y considerando que somos primero espíritu, entonces venimos de donde está el Padre de los espíritus. Después se nos proporciona un cuerpo para que podamos en esta tierra cumplir un propósito muy claro, que es manifestar nuestro deseo ferviente e indubitable de servir, amar y adorar al Señor Jesucristo. Y entonces nuestra alma se goza, se regocija
Y uniéndose a nuestro espíritu y a nuestro cuerpo, logramos que todo nuestro ser adore su santo nombre. Y el conocimiento de que el Padre espera a sus hijos, pero solamente aquellos que acepten su voluntad perfecta y entren en su diseño. El diseño es claro desde el huerto, en el que todos, dotados de ese cuerpo material e insuflado el espíritu y el alma, nos permite entender de las cosas de esta tierra, por eso tenemos el alma, y de las cosas del cielo, las celestiales, y por eso tenemos nuestro espíritu. Y solamente aquellos que logren reintegrarse a ese diseño de Dios, convertidos en hijos de Dios, estaremos con Él. Es un tema hermoso, muy completo, sobre todo que nos llena de un regocijo en el espíritu, saber que nos formó y quiere que regresemos a Él como nos formó. Yo comparto que Adán y Eva estuvieron en el huerto perfectos hasta que se encontró en ellos desobediencia. Y entonces vinieron como cuando se cae en cascada por el pecado, se fueron apartando de Dios. Y nosotros en su grande misericordia y benevolencia nos encuentra perdidos para regresarnos al huerto, para regresarnos al lugar donde nos constituyó. Es un tema que hoy estamos viendo, que llena, regocija y sobre todo está íntimamente ligado con la bendita esperanza, que es la resurrección. Dios me los bendiga, amados. Y estoy para servirle, Pastor Víctor, Irra, Miriam, Gerardo Argüello, que son los nombres que veo, y que el Señor implante en su espíritu lo que el hermano Víctor, nuestro consiervo, está enseñando. Bendiciones, hermano Víctor. Gracias, pastor. Gracias por su aportación. Dios le bendiga mucho. Eres pastor, maestro, director de un instituto bíblico allá en Tuxtla Gutiérrez. Hemos concluido la primera parte de la clase 7. Pasemos a la segunda parte, en cuanto tenga la disponibilidad. En el segundo video veremos espíritu y cuerpo y pasamos levemente por la didache y los 12 enemigos del cristiano. Para la gloria de Dios.